Estos fueron los casos diarios de COVID-19 en México el año pasado. Y estos son los de 2021, los de la tercera ola. Esta gráfica del Dr. Andreu Comas García, un experto en virus respiratorios que es parte del Sistema Nacional de Investigadores, exhibe la magnitud del riesgo que representa la variante Delta del SARS-CoV-2 para un país en el que solo el 17% de la población ha recibido su cuadro completo de vacunación. México está cruzando el umbral de alta transmisión de 100 casos diarios por millón de habitantes. Estamos en la fase de crecimiento exponencial, lo cual abre la puerta a nuevas discusiones sobre el cierre de una economía que no está ni cerca de regresar a niveles prepandémicos, sobre la cada vez más difícil posibilidad de regresar a clases y sobre la raquítica capacidad hospitalaria de las instituciones públicas de salud. Vean que esto no se ha acabado todavía. Independientemente de la cantidad de muertos, todavía podría haber una sobrecarga importante de los servicios de salud, saturación de los hospitales en algunas regiones de la República. Y el mensaje entonces es, esto no se ha terminado. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, el número promedio de casos diarios en la última semana fue de 9,805, un aumento de 100% respecto al promedio de las 2 semanas anteriores. El número de muertes diarias promedio de la última semana es de 195 fallecimientos, 29% más que en las 2 semanas anteriores. México todavía está lejos del pico de principio de año, en el que se registraba un promedio de alrededor de 1,500 muertes diarias. Esta variante Delta es con mucho la más preocupante de todas. Tiene una enorme capacidad de transmisión de 8, o sea, un enfermo puede infectar en promedio a 8 susceptibles. Ya se parece un poco, inclusive, a las cifras del sarampión. En breve, si sigue mutando, seguramente alcanzará 10, 12, que ya son como las paperas o el sarampión. Y tiene una buena capacidad de escape a la inmunidad. La variante Delta, que de acuerdo a la CDC de Estados Unidos, se reproduce de manera más rápida que otros linajes del SARS-CoV-2, se está convirtiendo en la cepa dominante en México. La crisis del COVID-19 está lejos de terminar, especialmente en países como México, donde las presiones fiscales limitan la capacidad de respuesta de los gobiernos y donde la tasa de vacunación es relativamente baja. El golpe de realidad llegó este lunes, cuando los mercados reaccionaron a la posibilidad de que la tercera ola sea lo suficientemente amenazante para detener la recuperación de la economía global. Wall Street se cubrió en números rojos. A esto hay que agregar el factor político. El responsable de la pandemia, Hugo López-Gatell, parece haber perdido la confianza del presidente y su influencia ha disminuido considerablemente. Esto es grave en el sentido de que no se ha nombrado un reemplazo. Veamos esta gráfica que es, desde nuestro punto de vista, muy ilustrativa de lo que está ocurriendo cuando se logran coberturas de vacunación importantes. Y pueden notar ustedes cómo, si bien se presenta este pico de casos, no se presenta este pico de hospitalizaciones. Mientras tanto, la vacunación sigue estando centralizada, contrario a las críticas de expertos como el Dr. Guillermo Torre, rector de TechSalud, y la responsabilidad política ha sido transferida. Pasó del canciller Marcelo Ebrard a la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez. Los juegos del poder son secundarios a una realidad que no puede olvidarse. En esta pandemia han muerto alrededor de 250,000 personas, de acuerdo a cifras oficiales del sector salud, 350,000 personas según los certificados de defunción, o 500,000 personas considerando el exceso de muertes desde que inició la pandemia. Una tragedia total que todavía no ha terminado.